Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles por su oportuna participación a esta conferencia. En representación de la Universidad Federal de Marañón, tengo el gusto de presentar al profesor Raibel de Jesús Arias Cantillo, doctor en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Sao Paulo, quien nos presentará una charla titulada Triángulos pitagóricos y dos ecuaciones diofánticas. Profesor Raibel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Se da la palabra. Muchas gracias, profesor Carlos. Quiero agradecer también a la Universidad Tecnológica de Bolívar por permitirme presentar este trabajo de divulgación matemática que estoy realizando con una alumna de la Universidad Federal de Marañón, que trata sobre conexiones entre geometría y números. Específicamente hoy voy a presentar conexiones entre triángulos pitagóricos y álgebra, en particular con ecuaciones diofantinas. Entonces divido la charla en tres partes, que son triángulos pitagóricos, que son tríos pitagóricos básicos, y cuál es la relación entre triángulos pitagóricos y la ecuación de Pell. Entonces, básicamente, ¿qué es un triángulo pitagórico? Un triángulo pitagórico simplemente es un triángulo rectángulo con todos sus lados enteros positivos. Y por tanto, si tú tienes un triángulo de lados A, B y C, un triángulo pitagórico no es más que esos lados satisfaciendo la identidad de Pitágoras y tal que esos lados sean enteros positivos. Entonces la pregunta que yo le hice a la estudiante y que es un viejo problema de álgebra y geometría. Aquí un ejemplo, ¿no?, de triángulos pitagóricos. 4, 3, 5 y aquel de lado 2, 12, 5, 13. Y aquí un ejemplo de un triángulo no pitagórico. Observa que uno de los lados es raíz cuadrada de 2, o sea, un número irracional. Entonces la pregunta es, el objetivo es determinar qué tríos de números enteros positivos podrían ser los lados de un triángulo pitagórico. Entonces ese objetivo tiene una versión geométrica, una versión equivalente, que es determinar los tríos ordenados del cono, aquí el dibujo, el cono cuya ecuación cartesiana es esa que está ahí, con todas sus entradas enteras positivas. Entonces, ese sería el objetivo, determinar qué tríos de números enteros podrían ser lados de triángulos pitagóricos. Entonces, nota que dos triángulos pitagóricos son iguales, mismo que las dos primeras entradas sean distintas. Por ejemplo, los tríos ordenados 3, 4, 5 y 4, 3, 5 son diferentes, ¿no? Pero ellos representan el mismo triángulo pitagórico. Listo, para resolver el primer objetivo nos concentramos en ese conjunto P, que yo he llamado de conjunto de tríos pitagóricos, que es un conjunto que está formado por tríos ordenados en el cono, cuyas entradas son todas enteros positivos. Entonces, para alcanzar ese objetivo podríamos fijar una idea, ¿no? Y preguntarnos inicialmente ¿cuáles enteros positivos podrían ser la tercera entrada de una lista pitagórica? Podríamos realizar la misma pregunta para las dos primeras entradas. Entonces analiza que esa primera pregunta la tiene una versión geométrica, y la versión geométrica es la siguiente. Tú te podrías preguntar cuáles enteros positivos, o para cuáles enteros positivos la intersección del cono con planos que tengan por ecuación cartesiana esos números tienen intersección no vacía. Intersección en el sentido de que los tríos en esa intersección tengan todos coordenadas enteros positivos. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? El plano Z igual a 5, el plano Z igual a 12, las intersecciones con el cono son circunferencias ahí, entonces queremos saber cuándo esas circunferencias tienen intersección, tríos con coordenadas todas en n. Entonces esa es la versión geométrica, la primera pregunta. Entonces, por un resultado de Fermat, esa intersección es no vacía cuando el lambda que tú escoges sea primo y congruente con 1 módulo 4, es decir, ese número tenga resto 1 cuando tú lo divides por 4. Además, ese resultado de Fermat implica que esa intersección solo contiene un punto, salvo permutación de las dos primeras entradas. De hecho, ese teorema de Fermat enuncia lo siguiente. Si
es suma de 2 cuadrados y esa suma es única, salvo permutación de las dos entradas y cuestión de signo. Sí y solamente sí, ese sí es primo y congruente con 1 módulo 4. Entonces, en ese caso, tú puedes construir un triángulo pitagórico de lados, el lado más largo sería así, y de catetos 2xy, y el otro cateto sería x cuadrado menos y cuadrado. Aquí estamos suponiendo que x mayor que epsilon para garantizar que ese lado sea positivo. Listo. Entonces tenemos una respuesta parcial a la primera pregunta. La tercera coordenada de una tripla pitagórica siempre podrá ser un número primo que sea congruente con 1 módulo 4. ¿Por qué? Porque si sí es suma de 2 cuadrados, si cuadrado también es suma de 2 cuadrados y por tanto se satisface esa identidad de Pitágoras con todos los tres lados siendo enteros positivos. Aquí presento una tabla, ¿no? Por lo menos los primos 5, 13, 17, 29, 37. Representación en suma de cuadrados, estas que están aquí, y aquí los respectivos triángulos pitagóricos generados por vía el teorema ese de Fermat, ¿no? Yo aquí pongo 3 puntos suspensivos porque podríamos seguir construyendo triángulos pitagóricos. ¿Por qué? Porque uno por cada primo de la secuencia esta que está aquí, la secuencia 1, 5, 9, 13, 17, son resultados conocidos, son conocidos en la literatura. Entonces, podemos construir siempre un triángulo pitagórico con lados más largos, siempre un primo, congruente con 1 módulo 4. Y hay infinitos de esos. Infinitos y además de eso, todos distintos. Distintos en el sentido que no son semejantes. Ese teorema de Fermat, también tiene una versión geométrica, ¿no? Y la versión es la siguiente. Suponte que tú me das la raíz cuadrada de un primo congruente con 1 módulo 4. Entonces, vía ese teorema de Fermat, yo puedo siempre construir un complejo, que está aquí, esta flecha aquí, con coordenadas enteras positivas, tal que ese complejo siempre tiene norma la raíz cuadrada de ese número. Ahora, ¿cómo construimos el triángulo pitagórico asociado a ese complejo? Bueno, simplemente si el complejo tiene ángulo teta, lo que vamos a hacer es rodar ese vector un ángulo de 2 teta, y el tamaño de ese vector sería el número psi, o sea, la multiplicación de raíz cuadrada de psi por raíz cuadrada de psi. Y el triángulo pitagórico asociado tendría lado más largo el número psi y los dos catetos serían parte real de W y imagen de W. W siendo la imagen de Z cuadrado. De ahí que construimos infinitos triángulos pitagóricos a partir de este dado, ¿no? ¿Cómo? Simplemente multiplicando cada lado por una constante positiva. ¿Cómo se ve eso reflejado en el cono? Por lo siguiente, ¿no? Porque si tú tienes un trío pitagórico, cualquier múltiplo escalar de ese trío también es un trío pitagórico. O sea, pega aquí un vector, elige un vector en el cono que sea un trío pitagórico y multiplica ese vector por una constante K. Exacto. Entonces, ahí construimos nuevas listas a partir de listas conocidas. Entonces, por ejemplo, a partir del trío 4, 3, 5, el triángulo pitagórico que es el general sería el triángulo de lados 4, 3 y de hipotenusa 5. A partir de ese triángulo podemos construir una infinidad de triángulos. Así como a partir del triángulo pitagórico 12, 5, 13 construimos esta infinidad de triángulos. Lo que pasa es que cada uno de esos triángulos así construidos son semejantes a esos primeros. Entonces, en sí no hay como una ganancia. Ahora, la pregunta que puede quedar en el aire es si necesariamente toda entrada, si la tercera entrada de una lista pitagórica necesariamente es un número primo. La respuesta es no. Pueden ser números compuestos. La cosa es que, por ejemplo, aquí, 24, 7 y 25, y aquí 16, 63, 65. Observa que cada una de esos tríos ordenados son tripletas pitagóricas porque satisfacen aquí la identidad de Pitágoras, una ecuación de Fantina, y además son enteros positivos. Cada uno de los triángulos que ellos generan no son semejantes a ninguno de los triángulos construidos. Pero además de eso, observa aquí que 25 es 5 por 5, 65 es 5 por 13, y nota que tienen una particularidad. La factorización prima de esos números
son factores primos, pero equivalentes con 1 módulo 4. Entonces, ese sería un resultado conocido sobre construcción de triángulos pitagóricos. Sí, sobre ¿quiénes números podrían ser la tercera coordenada de una tripleta pitagórica? Entonces, parece ser que primos congruentes con 1 módulo 4 o números compuestos que tengan factorización prima, primos congruentes con 1 módulo 4. Entonces, observa aquí que nos vamos a concentrar en triángulos pitagóricos cuyos lados tengan una propiedad especial, que sería que sean primos entre sí, o sea, que el máximo común divisor de los tres números sea 1. Por lo menos aquí 4, 3, 5, 12, 5, 13 son primos entre sí. Entonces, la anotación para un triángulo básico lo noto así y exijo que los tres lados sean primos entre sí. Entonces vamos a ver cuántos triángulos básicos podría construir. Entonces en sí me voy a concentrar entonces en este conjunto aquí, el conjunto de los tríos ordenados pitagóricos sujetos a la condición de que dos catetos sean primos entre sí. Y básicos, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de básico? Básico es porque uno puede demostrar que cualquier trío pitagórico es múltiplo escalar de exactamente uno básico. Bueno, si imponemos esta condición sobre los tríos básicos, ¿qué sabemos sobre la paridad de esas tres entradas? Bueno, primero que todo que ya no pueden ser pares. Las tres no pueden ser pares. ¿Por qué? Porque si no, 2 dividiría cada una de las entradas. Segundo, los tres no pueden ser ímpares, porque eso obligaría a que ese cuadrado tuviera dos paridades. Ahora, dos entradas cualesquiera no pueden ser pares. ¿Por qué? Porque eso obliga a que 2 sea un factor de la otra entrada y por tanto las tres son pares y contradice la primera condición, ¿no? Entonces, en un trío pitagórico básico, solo una de las coordenadas es par. No puede ser la tercera, porque eso obligaría a que ese cuadrado tuviera dos restos cuando tú lo dividirías por 4, cuando lo divides por 4. De hecho, existe una fórmula para determinar la cara de toda lista básica. Y esta fórmula es la siguiente aquí. O sea, toda lista básica, a menos de permutación de las dos primeras entradas, tiene esta cara. A igual a 2pq, B igual a P cuadrado menos Q cuadrado, C igual a P cuadrado más Q cuadrado. Lo que pasa es que tenemos que colocarle una condición sobre P y Q. Primero que ellos son primos entre sí, o sea, el máximo común divisor de ellos es 1, P mayor que Q, solo para garantizar que B sea positivo, y P y Q de paridades diferentes. Entonces, según esa condición, A siempre es un múltiplo de 4, B siempre es un número impar y C siempre es un número congruente con 1 módulo 4. Ahora, ¿cuáles catetos pueden ser realizados como lados de un triángulo básico? Por ejemplo, si tú coges un número que sea múltiplo de 4, digamos lambda, que sea un múltiplo de 4, o sea, si lambda es igual a 4K para un K en N, entonces nosotros podemos hacer la siguiente escogencia sobre P y Q. Elige P igual a 2K y K igual a 1. Ahora, si tú quieres que un cateto sea impar, un impar cualquiera, entonces la cara de ese impar será 2K más 1, K siendo un natural. Para ese caso escogemos P igual a K más 1 y K igual a K. Entonces, todos los catetos en un triángulo pitagórico son realizados, catetos múltiplos de 4 y catetos ímpares. Ya si vamos a un triángulo básico, entonces todos los catetos serán realizados. Ya en ese caso nos faltaba catetos pares, en particular que cuando divididos por 4 dejarían resto 2. En ese caso uno puede demostrar que ese triángulo es semejante a un triángulo de lado impar, ¿no? Que siempre pueden ser construidos. En ese caso son semejantes. La tercera, ya el caso del lado más largo es un poco más difícil, ¿no? Pero existe un resultado en teoría de los números que dice que la hipotenusa de un triángulo básico o es un número primo congruente con 1 módulo 4 o tiene factorización prima donde cada factor es un número primo
congruente con 1 módulo 4. Aquí yo voy a presentar una tabla que refuerza esa conjetura sobre el lado más largo. La verdad es un teorema, ¿no? Pero aquí no lo voy a probar. Lo más chévere sobre esa fórmula de la cara de triplas pitagóricas es que uno puede establecer una correspondencia entre racionales positivos y tríos pitagóricos en el cono, ¿no? O sea, pega un racional aquí positivo y tú le puedes asociar una única tripleta pitagórica. Pero yo quiero saber, mi objetivo es encontrar tripletas pitagóricas básicas, porque a partir de ellas yo construyo tríos pitagóricos. Entonces, por ejemplo, 4 sobre 2. Según esa fórmula, tú le puedes asociar el trío pitagórico 16, 12, 20. 6 sobre 3 tiene asociado el trío pitagórico 36, 27 y 45. Y por último, 2 sobre 1 tiene asociado el trío pitagórico 4, 3 y 5. Observa que esos 3 racionales representan solo un racional, el 2. Pero solo un trío es básico. ¿Cuál? El de 2 sobre 1. Los otros 2 tríos son múltiplos escalares de 4, 3, 5. Entonces, lo que decía, ¿no? La condición que debemos imponer sobre P y Q. Entonces, ¿cómo establecer esa fórmula? Lo primero es que uno puede, establecer una correspondencia entre tríos básicos, pitagóricos básicos del cono, y puntos racionales sobre ese 1. Entonces, aquí presento la forma como esas dos funciones deberían ser construidas. Primero, del cono para un racional sobre el círculo. Y después, racionales del círculo a puntos del cono. Entonces, por ejemplo, escoge cualquier trío pitagórico básico. Como es pitagórico básico, él satisface la identidad de Pitágoras. Ahora podemos dividir por c cuadrado. Y tenemos aquí esa expresión. Esa expresión indica que estos puntos aquí están sobre el círculo. Más cada uno de esos puntos es un número racional. ¿Por qué? Porque las entradas de una tripleta pitagórica son enteros. Ahora bien, por la condición de máximo divisor común entre los lados del triángulo, eso implica que las dos fracciones sean fracciones simples. O sea que esa phi está bien definida. A cada punto básico tú le asocias un único punto racional sobre el círculo. Y la phi está diciendo que a cada punto del phi estará diciendo que a cada punto del círculo, que lo podemos escoger cada uno como fracciones simples, le asocias una única tripleta básica. Eso se puede hacer y está en la literatura. Lo importante es que esa construcción, ella funciona siempre y cuando nosotros podamos establecer quiénes son los racionales del círculo, además de los racionales básicos, ¿no? Que son las intersecciones del círculo por los ejes coordenados unitarios. Entonces, para eso, la famosísima proyección estereográfica, ¿no? Aquí presento una de ellas. Cojo una familia de rectas parametrizadas por un valor m, la pendiente, entre -1 y 0, y pongo m a variar, ¿no? Entonces, por esa construcción, por esa condición sobre m, esa recta siempre corta al eje real en un punto. Si ese punto es racional, entonces el punto sobre el círculo, sobre el cual esa recta también corta el círculo, esa recta siempre pasa por el polo norte, esos dos puntos tienen coordenadas racionales, que son los que presento aquí. Se puede hacer una cuenta algebraica, y llegamos a que esos dos puntos aquí tienen también coordenadas racionales. Ahora, yo me lo llevo por sí, aplico la fórmula de sí y me lo llevo a un trío pitagórico, que será básico siempre que impongamos las condiciones sobre P y Q. Una tabla con unos ejemplos, 2 sobre 1, 3 sobre 2, aquí muestro los puntos asociados en el círculo y los respectivos tríos ordenados, o tríos pitagóricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso 4 sobre 2, el trío sería 16, 2 y 20. En el caso de 6 sobre 4 sería 48, 20 y 52, que no es un trío básico, sin embargo es pitagórico. Aquí 6 sobre 3, observa aquí que son de paridades diferentes, pero no son primos entre sí. Y aquí el trío que se genera es 36, 27 y 45, que no es básico. Entonces sí, hay que colocar la condición de paridad sobre P y Q. Y observa que las primeras entradas son múltiplos de 4, las segundas son ímpares
Y la tercera, como yo dije, o son primos o son compuestos, pero con factorización primos congruentes con 1 módulo 4. Para reforzar más esa teoría, esa conjetura, que la verdad yo digo que es un teorema, uno construye las secuencias de Fari, ¿no? Que son secuencias finitas de racionales, construidas utilizando esa suma del estudiante perezoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1, construimos el racional un medio, que sería la suma de 0 más 1, y de 1 más 1, aquí es 2. Un medio, aquí lo bueno de la secuencia de Fari es que ya te da un racional que son primos entre sí. 1 sobre 2 tiene asociado el 4, 3, 5. Ahora, para construir la otra colección finita, aquí aparece un tercio, ¿no? Que será la suma de 0 más 1 y de 1 más 3. Un tercio. La misma paridad de 1 y 3, él genera el triángulo pitagórico de entrada 6, 8 y 10, que no es básico. Por ejemplo, aquí vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, este conjunto aquí. Un quinto, primos entre sí, 1 y 5 son primos entre sí, pero no tienen la misma paridad. El triángulo que se genera es 10, 24 y 20, ¿no? Que no es básico, ¿no? Entonces, esa sería la forma de generar triángulos básicos siempre que el numerador y el denominador sean primos entre sí de paridades diferentes. Aquí coloco cómo llevar los racionales de 0, 1 a esa parte del círculo, ¿no? Aquí construyo una familia de rectas pasando por el polo sur, parametrizada por este R aquí y R variando desde 1 hasta infinito. Así. Entonces, sí, cuando esa familia de rectas siempre corta por construcción a la recta real, ¿no? Y en particular el intervalo 0, 1. Si ese punto real es un racional, entonces las coordenadas del círculo donde esa familia de rectas corta el círculo, también son puntos racionales, que muestro aquí. Entonces, por último, uno puede establecer una relación entre objetos geométricos y objetos algébricos. Por ejemplo, con la ecuación de Pell. Y aquí doy una tabla, ¿no? Donde muestro racionales, por ejemplo, 2 sobre 1, 3 sobre 2, 5 sobre 4, 6 sobre 5, 7 sobre 6 y así sucesivamente. Y los respectivos triángulos básicos asociados a esos racionales. Entonces, note que estos racionales generan a todos los triángulos básicos de lados ímpares, 3, 5, 9, 11, 13, 15. Y también están sujetos a una condición, que el lado más largo menos un cateto siempre es 1. Pero la pregunta es, ¿será que hay más triángulos sujetos a esa condición? Entonces, la primera cosa es que cualquier triángulo pitagórico sujeto a una de esas condiciones, o que C menos A es 1, o C menos B es 1, o B menos A sea 1 en módulo, siempre es básico. Por tanto, si tú coges cualquier lista pitagórica básica, vamos a analizar entonces C menos A igual a 1. Entonces esto aquí es básico. Como es básico, ya sabemos quién es C y quién es A. Entonces esto aquí es 1, esto lo reescribimos y sería el cuadrado de esta diferencia. Como P es mayor que Q, P menos Q es 1. Luego entonces si decimos que Q igual a K siendo un natural, entonces generamos este conjunto. Y ese conjunto contiene a todos los triángulos de lados ímpares que están en esta tabla. Y por tanto todos los triángulos que satisfacen esa condición entre el lado más largo con el cateto par. Múltiplo de 4, ¿no? Siempre es 1. Ahora la segunda condición, caso C menos B igual a 1. Esa condición nunca podrá construir un triángulo que tenga sujeto a esa condición. ¿Por qué? Porque eso implicaría aquí que 2Q cuadrado igual a 1. Y lo que es imposible, ¿no? Que recuerda que es un entero. Por tanto, no existe triángulo básico sujeto a esa condición. Y solo para terminar, la tercera condición va a implicar llegar a la ecuación de Pell. Bueno, muchas gracias. Creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, profesor Javier, muchísimas gracias por su participación. Ahora pues hay algunas preguntas aquí en el chat. Bueno, no queda mucho tiempo. Hay algunas preguntas que quizá no se van a responder en el momento, pero pues se contestará vía email, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿se puede tomar el origen como un vértice del triángulo?
Yo tomé los enteros positivos, ¿no? Porque serían triángulos no degenerados. O sea, serían segmentos, ¿no? En ese caso no. Ok. Ok. Bueno, la segunda pregunta es, ¿está bien escrito el resultado que usted llama teorema de Fermat? Ese hay un resultado de Pierre de Fermat que dice qué números son sumas únicas de cuadrados, ¿no? Hay un resultado de Fermat que es la conjetura de Fermat, ¿no? Demostrado por Andrew Wiles, ¿no? Sobre si x cuadrado más y cuadrado igual a esa ecuación, ¿no? Xn más yn sobre zn, cuando tiene soluciones enteras, ¿no? Listo. Ok, ok. Bueno, entonces, profesor Aver, muchísimas gracias nuevamente y a todos los participantes, gracias por asistir. ¿Okay? Gracias a ti, Carlos. Feliz día a todos. Que esté muy bien.